Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos a estos 2 años de la expansión y la multiplicación. Como siempre tenemos nuestra iglesia en La Brecha todas las mañanas a las 6 de la mañana. También tenemos nuestra iglesia guerrera, nuestro tiempo de ayuno todos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde. Para todos nuestros estudiantes de la academia, no olviden conectarse todos los miércoles a las 7 de la noche. No sabes lo que te espera. Nuestra reunión de jóvenes, Movimiento Vida Estudiantil, todos los sábados a las 3 de la tarde. También tenemos nuestro movimiento infantil a las 5 de la tarde. Y nuestra reunión familiar, para que todos nos encontremos y alabemos juntos al Señor, todos los sábados a las 5 de la tarde. Estos son los comerciales que patrocinan el programa. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy es semana de receso de los colegios, y algunos lo toman muy a pecho, no vayan ni a la iglesia, pues. Bueno, a ver gente por fuera, estamos saludando a ver a Felipe, a Lilia, a Kelly, que están por fuera, pero están conectados. De todas maneras, esa es la opción que nos queda siempre. Cuando ustedes viajen, pueden conectarse virtualmente. Lucía, bienvenida. Muy bueno verla de nuevo por acá de visita, me imagino. Algunos se van, otros vienen. A Diana Quintero. Bueno, entonces mire Diana Quintero, mire para atrás. Esa que está detrás de usted se llama Diana Quintero también. Ok, bienvenida Diana. Las Dianas, pues. Ok, ¿en dónde estamos? Digo, de la lectura bíblica. No crean que ando perdido tampoco tanto. ¿En dónde estamos con respecto a la lectura bíblica? Estamos en el libro de Ruth. María Cleme, bienvenida. ¿La primera vez también, no? La segunda. Ok. ¿Esta es la de este año? Ok. Bienvenida. Ok. Estábamos diciendo que estamos en el libro de Ruth. No sé si usted de pronto ya comenzó la lectura. Esas 4 semanas, 5 semanas más o menos que demora el libro de Ruth, vale la pena, entre las lecturas que tenemos de Lucas, de Deuteronomio, las otras lecturas, esa lectura del libro de Ruth es espectacular. Obviamente toda la Biblia es espectacular, pero hay pasajes en la Biblia que son bien interesantes, bien particulares. Entonces les invito a que si no lo han hecho, si no han leído el libro de Ruth, lo lean. Estamos estudiando aparte del libro de Ruth, no lo podemos estudiar todo como quisiéramos, pero algunos apartes del libro de Ruth lo estamos teniendo en cuenta, ¿está bien? Entonces, si quieren, acompáñenme al libro de Ruth, capítulo 2. Hoy vamos a estar en el capítulo 2 del libro de Ruth. Para los que no estuvieron con nosotros hace 8 días o para quienes no han comenzado la lectura del libro de Ruth, el libro de Ruth más o menos se da en la época después de que Israel entró a tomar la posesión de la tierra prometida y la monarquía. Fue un tiempo que se conoció como la época de los jueces. Quienes gobernaban a Israel en esa época se llamaban jueces. Bueno, es parte de la dinámica de cómo Dios esperaba que los jueces se comportaran, casi que literalmente la Biblia dice que eran en lugar de Dios. Entonces imagínense la responsabilidad de un juez en esa época. Y le da unas instrucciones muy precisas acerca de cómo debían actuar, cómo debían proceder en el caso de cualquier situación de juicio que viniera a ellos. En esa época, desafortunadamente Israel tiene un ciclo repetitivo. Esa época demoró 400 años y tuvo un ciclo repetitivo, y era que Israel se volvía al Señor, el Señor los bendecía, y como suele pasar a veces, uno la bendición lo entretiene, lo enreda, y entonces se descuidaban de su relación con Dios y volvían a caer en situaciones difíciles. Nuevamente Dios los restauraba y así se la pasaban, eran cíclicas las situaciones. Y ya estamos llegando en el libro de Ruth casi que al final de esa historia. El libro de Ruth es uno de los libros más antiguos. Algunos dicen que era parte del libro de los jueces.
la Biblia hay un libro que se llama Jueces que cuenta todas esas historias y que Ruth formaba parte del libro de los jueces. Decíamos hace 8 días que si el libro de Jueces muestra un ciclo donde no siempre nos mantenemos como debiéramos y muchas veces de la luz pasamos a la oscuridad rápidamente, el libro de Ruth muestra cómo es posible pasar de la oscuridad a la luz. El libro de Ruth muestra es cómo podemos, aún en medio de oscuridad, tener mayor intensidad de luz, que es lo que se necesita. Finalmente, esa discusión científica que existe, que qué es la luz o qué es la oscuridad. Básicamente, la oscuridad es ausencia de luz. Cuando hay luz, se disipa completamente la oscuridad. Así que en esas épocas faltaba eso, que alguien brillara, que alguien mostrara la diferencia. ¿Cómo estamos viviendo actualmente? Estamos viviendo en un mundo que cada vez se vuelve más complejo y si podemos utilizar el término, cada vez es más difícil o más oscuro. Y entonces ahí es cuando de alguna forma tienen que levantarse aquellos que son llamados en la Biblia la luz del mundo para que efectivamente en los entornos donde nos encontremos podamos brillar y ayudar a los que están alrededor. De pronto siempre lo hemos reconocido, quisiéramos cambiar el mundo, pero no tenemos de pronto la posibilidad, la capacidad, cada uno de nosotros de cambiar el mundo. Pero sí podemos cambiar el mundo que nos rodea, el entorno en donde estamos. Y si miramos los 60, 70 que esta tarde estamos aquí, más los que están virtualmente, serían 70 focos diferentes, por lo menos en esta ciudad. Y eso de alguna forma bajaría la intensidad de la oscuridad que experimentamos. Y eso es lo que Dios pide, que nosotros seamos luz en medio de las situaciones difíciles. Por eso es relevante el libro de Ruth para estas épocas. Piénselo a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel social, a nivel de relación con los hijos. En todas las áreas es posible que nosotros brillemos en medio de la oscuridad. El tema de hace 8 días era decisiones inquebrantables en tiempos difíciles. Una de las cosas que uno debe tener claro son las razones por las que decide y se compromete. Las razones. Cuando uno olvida las razones por las cuales adquiere compromisos, es fácil que si las circunstancias cambien, obviamente uno abandona las razones y se vuelve, como hoy día lo decimos, en una ética situacional. O sea, dependiendo de lo que se dé alrededor y lo que sea conveniente, así procedemos. Y lo que Dios está pidiendo siempre es que una vez que usted tenga claras convicciones y tome decisiones o determinaciones, usted las sostenga. Las circunstancias pueden cambiar, pero no deben cambiar las decisiones sobre esos principios y esos valores sobre los que tomamos las decisiones. Y eso es lo que también en este tiempo se necesita. Estaba escuchando anoche la vigilia, de pronto ustedes la oyeron, la vigilia internacional, ¿cierto? Esta vez fue de Europa que estaban transmitiendo. Y en la vigilia internacional Juan hacía relación a este personaje en Estados Unidos que falleció, ¿recuerdan? Que bueno, falleció, no, lo mataron. ¿Charlie qué? Ok, yo soy malo para el inglés entonces. Y Juan decía que en el sepelio, que ustedes vieron que era un estadio, mucha gente asistió. Una de las cosas que más impactó fue que la esposa de este hombre que fue asesinado públicamente dijo que ella perdonaba a quien había asesinado a su esposo. Porque en otras circunstancias, y nosotros lo vivimos muy de cerca, en otras circunstancias a veces en los noticieros cuando una persona tiene una afectación a ese nivel muy cercana, normalmente lo que la gente dice es que todo el peso de la justicia caiga sobre. Y cuando le preguntan si puede perdonar, hay casos en que la gente dice, yo nunca lo voy a perdonar. Y bueno, tiene su razón. El dolor puede ser tan profundo y no encontrar cura para ese dolor, que lo único que de alguna manera bajaría la intensidad de ese dolor sería que otra persona sufriera tanto como ha sufrido ella. Que eso es finalmente cuando uno se resiste al perdón. Y es que uno quiere que los demás sufran como uno lo ha sufrido. Pero eso en nada cambia la realidad propia. Si el otro sufre, eso no me va a aliviar a mí finalmente el sufrimiento. Mi sufrimiento tengo que vivirlo y tengo que aprender a sobrellevarlo hasta poderlo superar. El sentimiento del dolor es algo que debe quedar en el tiempo. Uno no puede arrastrar en la vida el dolor todo el tiempo. El dolor se vive, se siente y poco a poco se recupera uno de él. Y una de las cosas que ayuda a recuperarse es el perdón.
Y entonces la expresión que usaba Juan, me gustó mucho eso, es, de alguna forma, ese perdón que se expresa es una forma diferente a lo que la gente esperaría ver. Y eso es lo que Dios pide, que se marque la diferencia de cómo normalmente actuaríamos en circunstancias, situaciones comunes y corrientes. ¿Y eso a quién le corresponde? A nosotros, que decimos creer en que Dios es un Dios que puede transformarnos y a través de nosotros puede transformar los entornos. Porque si no volvemos esto, como hemos vivido en los últimos años, un incendio permanente, ¿no? Las situaciones lo que generan es una reacción y esa reacción genera una respuesta aún mayor y más dolorosa. Entonces, el libro de Ruth tiene eso, por eso es importante que usted lo lea y lo lea con ese beneficio, con el beneficio de cómo podemos brillar en tiempos difíciles. Por eso, decisiones inquebrantables en tiempos difíciles. ¿Cómo vamos a llamar al tema de hoy? La soberana presencia de Dios en los tiempos difíciles. Soberana presencia de Dios en los tiempos difíciles. Estábamos anoche hablando con los de Fontanar en Chía, en Cajicá. El grupo se va consolidando, los que han ido a vivir en ese sector, y estamos ganando otras personas del sector. Y decíamos eso, los cambios son demasiado importantes. Los cambios en la vida son el día a día. Nosotros nos cambiamos de muchas maneras, de muchas formas, en un solo día. Anoche preguntaba cuántos de ustedes se cambiaron. Por ejemplo, hoy, ¿cuántas veces usted se cambió de ropa hoy? Bueno, desde que se levantó, se cambió de la pijama a un vestido y seguramente estuvo haciendo algún ejercicio y fue al gimnasio o hizo ejercicio y vino y se cambió nuevamente y vino. Y el cambio es algo natural. Hoy día, sábado, pues obviamente cambia mucho la rutina de una semana. Los cambios son demasiado importantes, pero no los cambios muchas veces como los vemos nosotros, que son muy externos. La apariencia. Los cambios que Dios busca son cambios profundos en el corazón. Y yo pienso que ahí pues, los médicos desde el punto de vista físico y los psicólogos y los psiquiatras desde el punto de vista ya mental pueden ayudar mucho, pero finalmente el único que es capaz de transformar en el fondo, en la profundidad de la necesidad, es Dios. Porque Él es el único que puede llegar hasta donde nadie más puede llegar. Humanamente hablando, no estamos en la capacidad de transformar ni siquiera un corazón, ni siquiera el propio. Nosotros tenemos problemas con nuestro propio corazón. La Biblia dice, engañoso y perverso es más que todas las cosas. Y nos hemos encontrado muchas veces diciéndonos a nosotros mismos, pero es que usted sí no cambia. Me sorprende sus respuestas. ¿Por qué? Porque aún nosotros, conociéndonos como nos conocemos, muchas veces actuamos de formas que decimos, me desconozco. Bueno, el corazón no es una cosa fácil. Cambiar un corazón profundamente, solamente lo puede hacer Dios. Entonces, cuando hablamos de la soberana voluntad de Dios que se cumple en tiempos difíciles, lo que Dios está trabajando más en los tiempos difíciles son nuestras respuestas internas. Estos tiempos difíciles lo que están generando son unas respuestas. Usted lo ha escuchado de pronto cuando dice que los tiempos difíciles demuestran de qué está hecha cada persona. Y hay personas que en los tiempos buenos brillan, en los tiempos difíciles se desploman. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué era lo que lo sostenía en el brillo? Claro, era el impulso mismo del resultado, del éxito, de la vanagloria, pero cuando vienen las cosas difíciles nos desplomamos. Ahora es cuando realmente la fortaleza, la confianza nuestra está puesta en que Dios es soberano por encima de todas las circunstancias y que nos ha de ayudar, porque Él prometió eso. No solamente estaré con vosotros todos los días, sino mi poder actuará a través de ustedes todos los días. ¿Está bien? Entonces vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir desarrollando el capítulo 2 de Ruth, capítulo 2, versículo 1. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Bueno, para volvernos a traer a colación para los de hace 8 días que no estuvieron, esta mujer llamada Noemí se había ido con su esposo, que se llamaba Elimelec, y se había ido con 2 de sus hijos, los 2 hijos que tenían, cuando hubo una época difícil en Israel, a una región que se llamaba Moab, que quedaba hacia el oriente. Obviamente había hambre, había necesidad y ellos buscaron cómo solventar su necesidad, pero fue a buscar mejores horizontes. Obviamente Dios siempre ha prometido que está con nosotros en las crisis, en las dificultades.
Esta época también yo les he dicho mucho, con la cercanía que tenemos de empresas y empresarios, es que estas épocas dan lugar a que la gente diga, la cosa está tan compleja que es mejor asegurarse y saquemos nuestros capitales. Y hay gente que sí, cierra lo que ha hecho hasta ahora, la amenaza o la incertidumbre futura le lleva a pensar que es mejor protegerse y se van. Y tiene todo su derecho, claro, cada persona toma sus decisiones, pero también tiene que asumir sus consecuencias. Esta familia parece ser que era una familia de alguna manera reconocida, pero ante la necesidad, ante la situación compleja se fueron. 10 años vivieron por fuera, en Moab. Y en esos 10 años murió el esposo y murieron los 2 hijos. Así que quedó ella viuda y sola. Las únicas compañeras que tenía eran sus nueras, las 2 esposas de sus hijos, entre ellas Ruth. Ruth es esposa de uno de sus hijos. La otra se llamaba ¿qué? Orfa. Orfa prefirió quedarse, pero Ruth asumió la responsabilidad de cuidar de su suegra. Y decíamos que es la única suegra que habla bien de las nueras, ¿cierto? Normalmente las suegras siempre dicen que tenía unos mejores partidos, pero le tocó esa, porque escogió. No, lo que decía Noemí de Ruth es espectacular. Renunció a todo para no dejarme sola. Y parece ser que todo era en desventaja. Era moabita y los moabitas eran enemigos naturales de Israel. Así que regresarse a una tierra donde es considerada enemiga como extranjera no era para ella ninguna opción, ninguna oportunidad. Pero lo hizo protegiendo ¿a quién? A Noemí. Y entonces aquí dice que Noemí tenía un pariente muy rico, cercano, que se llamaba Boz. Así comienza el pasaje para podernos ubicar un poquito. En el versículo dice que se llamaba Boz y un pariente cercano. El término que se usa para ese pariente cercano es Goel. Goel es el término que se usa. Y esto quería decir, ese pariente Goel, en su original, quería decir que en un momento de crisis, ese pariente podía venir y solventar la necesidad de la persona que estaba en crisis. Ese era el pariente cercano, que de alguna manera ese pariente podía reclamar para el que estaba en necesidad algunos privilegios, algunos derechos o alguna provisión. Recuerde que viene Noemí, pobre, viuda, sola, pero dice la Biblia que aún había un pariente que de pronto podía asumir esa función. Ese lo plantea ahí desde ese punto de vista, un pariente que puede ayudarle. Pero la pregunta es, ¿de qué nos sirve un pariente que sea rico, que sea pudiente, que tenga influencia, que tenga la oportunidad de servir si no toma la iniciativa de hacerlo? Yo he escuchado muchas veces, y también uno muchas veces lo ha dicho, ¿no? En la familia hay una persona que es supremamente rica, pero ¿de qué nos sirve a los demás que sea rico si nunca ha pensado hacia adentro de la familia? Siempre se proyecta hacia afuera. ¿De qué nos sirve que sea rico? ¿De qué serviría que este Boz, que era muy rico, pudiese ser pariente de Noemí si no va a intervenir en el proceso? De nada nos sirve. Bueno, es parte también de nuestra cultura a veces colombiana que nosotros por sacar pecho decimos cualquier cosa, ¿no? Cogieron preso al del vecino y nosotros sacamos pecho diciendo, y era mi vecino, yo lo conocía, como si fuera gran cosa. Pero así somos. Bueno, eso forma parte de nuestra idiosincrasia. ¿De qué nos sirve? ¿Eso nos da alguna ayuda? No, aparentemente, pero lo mencionó. Tenía un pariente que se llamaba Boz y era rico y era un pariente cercano, un Goel, que de alguna manera podía rescatarles a ellas de la condición. Pero sigamos y veamos la historia cómo se desarrolló. En el versículo 2 dice, un día Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ve, hija mía, le respondió ella. ¿Qué sucedió? Que viéndose ya en situación de pobreza, está viviendo en pobreza, le dice Ruth a Noemí, autoríceme para yo dejarla a usted en el día sola y yo poder ir a trabajar y buscar provisión para las dos. Miren la sujeción de Ruth hacia Noemí. Perfectamente pudo decir, bueno, que la vieja se quede sola y mira a ver qué va a hacer mientras yo voy a buscar comida. No, va y le dice, mire suegra, es necesario que usted durante el día de pronto se quede sola y que yo pueda ir a trabajar para buscar la provisión y el sustento. Ya desde ahí empieza a notarse parte de ese carácter de Ruth, que ya lo decíamos, había renunciado a todo y aún a pesar de eso ni estaba amargada ni afligida, simplemente asumió
su responsabilidad y si era necesario un trabajo adicional, lo iba a tomar. Solo que lo que ella dijo es recoger espigas en los campos. Voy a leerle un pasaje de Levítico 19. Levítico es el libro de las leyes de Israel de esa época. Dice así: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor vuestro Dios. Mire, parte de la filosofía de Israel, y obviamente no es de Israel, los principios y mandamientos Dios se los dio, era que cuando ellos fueran a recoger las cosechas, tuviesen en cuenta a los pobres y a los extranjeros. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, en esa época la manufactura no era como la tenemos hoy día, era manual. Entonces los espigadores iban por los campos recogiendo el trigo, la cebada, lo que estuviese de cosecha, y obviamente como es manual, muchas cosas no quedarían en las manos siempre, sino que se iban cayendo. Entonces la ley decía que lo que se iba cayendo debían dejarlo en el suelo, que ellos fueran recogiendo, echando en los canastos o echando en los transportes que iban a utilizar y que con eso ellos recogían la cosecha. Lo que quedaba en el campo era para los pobres y los extranjeros. Eso es increíble, pensar en los pobres y en los extranjeros. Y de alguna forma, los pobres y extranjeros siempre estaban a la saga de los cosechadores, porque sabían que la ley les autorizaba que lo que quedara, ellos iban aprovisionándose para solventarse. Eso era una ley y efectivamente esa ley estaba en aplicación con respecto al tiempo de Ruth. Así que cuando Ruth le dice, déjame ir a recoger alimento en los campos, no es que tenía un campo, tenía una siembra y estaba a punto de recoger la cosecha, sino a trabajar como una pobre y extranjera, literalmente como Levítico la describía, una mujer pobre y extranjera que simplemente iba a vivir de la misericordia de los dueños de los campos. Y esto es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, y es que uno no puede pensar solamente en la vida de que todo debe ser para mí. No, muchas veces usted tiene suficiente para usted, pero puede quedar algo para alguien más, que no tiene la misma ventaja, la misma bendición, que no tiene el mismo momento que usted vive. Por eso siempre el dar, siempre el compartir es parte esencial de la vida que se sabe que Dios prospera. Dios prospera a la gente que es generosa. La gente que retiene todo se vuelve como una represa. Una represa recibe, ¿hasta cuándo? Hasta cuando su capacidad le da. Algunas tienen más capacidad que otras. Pero una vez que la represa esté llena, ya no se puede recibir más. Muchas personas en la vida son represas, simplemente recibiendo, y llega un momento en que ya tienen tanto que para qué más dar. Y por eso muchas veces se frena la bendición hasta ahí. Pero lo que la Biblia nos llama es a que nosotros más que una represa seamos un conducto, seamos una fuente, de tal manera que así como recibimos, así vaya fluyendo. Y cada vez que fluye de lo que recibimos, obviamente mi capacidad merma, lo que yo puedo retener merma, pero al mermar le da la oportunidad que Dios vuelva a llenar. Y miren que eso es sabio y Dios lo está planteando en la ley. Y obviamente la gente que cumplió la ley lo vio como una experiencia real en sus vidas. Boaz era un hombre que practicaba eso y era un hombre muy rico, porque él practicaba la generosidad con el pobre y con el extranjero. Pero bueno, dejemos hasta ahí la historia porque va diciéndonos que pidió el permiso y finalmente le dijo, vaya, trabaje así, vaya como una pobre extranjera y recoja lo que le quede. Más o menos se calculaba que entre el 20 y el 30% de una cosecha siempre quedaba en los campos. Entonces imagínense que difícilmente uno podría decir que había una persona que pasara hambre en épocas de cosecha. Difícilmente. ¿Por qué? Porque había suficiente para todos. No había que pelear por lo que había porque cada uno recogía su porción. Versículo número 3. Fue pues, y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el pariente de Elimelech. ¿Está bien? Ruth sale hacia los campos y me imagino que va viendo las diferentes cosechas que hay, los campos ya cosechados y seguramente los espigadores que van recogiéndola. Y de pronto ve un campo, porque no nos dice literalmente que salió para el campo de Boaz,
Simplemente salió, ella ni siquiera sabía que Bose existía, salió a buscar un lugar donde pudiese recoger. Y de pronto encontró que ese campo tenía una característica particular, que era donde más pobres había. ¿Por qué habría más pobres en ese campo? Porque obviamente los espigadores dejaban suficiente para los necesitados. Hay otros que trataban de recoger al máximo y dejar lo mínimo posible. Bueno, hay que cumplir con la ley, con lo básico de la ley. Yo siempre digo que los empresarios en el país tienen que tener cuidado y eso es parte de nuestra dinámica que enseñamos. La próxima reunión de empresarios tiene ese tema como centro y es cómo cuidamos de los colaboradores. Muchos salarios son legales porque están pactados en un acuerdo, pero no todos los salarios son justos. ¿Sí o no? Muchos salarios son legales porque está pactado. Y de alguna manera cuando usted firma su contrato, usted dice, está bien, mi servicio, ese es el valor que ustedes asignan, yo lo acepto. Pero cuando ya recibe la delegación de trabajo, no es solamente la descripción que inicialmente le hicieron, sino le van sumando y le van sumando y le van sumando trabajo, pero no salario. Entonces, el trabajo es legal. Si usted se fuera a quejar al ministerio, ¿qué le diría? Le están pagando lo que usted pactó. Pero si vamos a hablar con el empresario, ¿qué le tendríamos que decir? No es justo el salario que le está pagando. Lo justo sería que si más trabajo tiene, que no está designado en su asignación inicial, usted tendría que subirle el salario. Pero desafortunadamente, como nosotros somos como somos, que tratamos de sacar el máximo provecho a costa de, y esa famosa frase que nosotros manejamos, y si no le gusta así, mire qué va a hacer. Entonces la gente muchas veces tiene que vivir literalmente como esclavos en un trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene usted para su familia? En estos días le oí a una persona que me dijo, voy a cambiar de trabajo. Le dije, usted tiene un buen trabajo, una buena asignación de trabajo. Tomar esa decisión es complejo. Dijo, sí. Entonces, la razón, siempre uno pregunta la razón, ¿y por qué? Entonces dijo, porque es que, aunque tengo un buen salario, no tengo tiempo para mis hijos. Perdóneme, yo estaba juzgando mal la situación, porque a veces nosotros juzgamos que es mejor tener plata y no tener tiempo con los hijos, con la esposa, con la familia, ¿cierto? Es mejor tener plata. Y cuando la familia se queje de que uno no está ahí, ¿qué dice uno? ¿Pero qué les hace falta? ¿De qué se quejan? Todo lo que ustedes piden, se les doy. Lo único que no les está dando es el tiempo que necesitan, el tiempo de calidad que se requiere. Y a veces implica ese nivel de sacrificio de decir, yo podía ganar más y seguramente entre más ganamos, más gastamos. Y me voy a limitar un poco en cuanto a qué gano, pero para ganar lo que de pronto el dinero mismo no me puede dar, y es el tiempo con la familia. Y seguramente ella vio en el campo tantos pobres que estaban recogiendo que dijo, ese debe ser un hombre generoso, que deben dejar buena parte de la cosecha para los que somos pobres. Y se metió a trabajar en ese campo. Miren, aquí literalmente, aquí no se dice que Dios le dirigió a que fuera a ese campo. Porque a veces los cristianos pensamos que es así, que Dios está ahí pendiente de nosotros y cuando decimos, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor responde, gira a la derecha, gira a la izquierda, sigue de frente. Eso sería lo ideal, eso sería lo bueno, pero muchas veces no es así. Dios está ahí, pero no siempre habla tan claro y preciso como uno quisiera oír. Lo que uno tiene que confiar es que está ahí y que lo que yo tengo que hacer, eso es mi responsabilidad. De ahí en adelante su misericordia y su bondad. Ruth se metió a ese campo, no porque Dios le dijo que se metiera, simplemente ella evaluó la situación y dijo, posiblemente este es el mejor campo, se metió ahí. Qué casualidad que ese era el campo de ¿quién? De Boz. Y Boz era el familiar de ¿quién? Noemí. Y ese Boz tenía la posibilidad de redimir a Noemí. Toda esa historia se va sumando. Yo a veces en la vida me pregunto si las cosas son casuales o causales. Tienen causa. Casual es al azar, que de pronto lo que nosotros llamamos suerte, ¿no? En la vida uno necesita suerte y entonces, ¿qué buena suerte maneja usted en la vida? Yo personalmente pienso más en las causas que en la casualidad. Dios siempre tiene razones
a través de las circunstancias que nos movemos. Unas circunstancias son muy buenas y muchas veces es la recompensa de Dios para nuestras vidas y otras veces las situaciones son difíciles. ¿Pero para qué? ¿Qué razón tiene Dios? Y entonces muchas veces es desarrollar capacidades, habilidades o de alguna manera virtudes que en otras épocas no las tendríamos. El aprender a ser contentos con lo que tenemos. ¿Cuándo lo desarrolla uno? Cuando es escaso. A mí no me venga a decir que yo estoy contento porque es que yo gano 50 millones de mi salario. Yo también estaría muy contento. Y sus gastos no pasan de 30 millones, así que 20 millones a usted le quedan libres para hacer inversiones futuras. Yo estaría contento también. Pero cuando usted dice, no, es que mi salario apenas son 5 millones y mi presupuesto va por encima casi de 500 o 1 millón más, ¿cuál es la actitud que maneja? ¿Es contento? No. Preocupado, afligido, ansioso y muchas veces cuestionador. ¿Y por qué estoy pasando esto si Dios supuestamente está conmigo? ¿Por qué estoy viviendo así? Bueno, de pronto Dios quiere que usted aprenda, y esto lo escuchaba en un curso de finanzas que terminé hace una semana, y la gente decía, he aprendido que en un momento determinado tengo que manejar mejor mi impulso al gasto. Porque es que desafortunadamente soy impulsiva para gastar. Y entonces cuando hacemos cuentas y miramos qué recibimos y cuánto estamos gastando, nos damos cuenta que es más lo que gastamos que lo que ganamos. Y entonces la pregunta es, ¿y lo necesitas? No, soy compulsiva para gastar. Entonces, ¿qué está formando? ¿Qué virtud está desarrollando Dios en su vida? La disciplina administrativa. Usted tiene que vivir con el presupuesto que tiene. Y no se puede dar el lujo de vivir por encima de eso si no va a entrar en unos problemas que se llaman deudas y esclavitud financiera. Entonces, las dificultades muchas veces lo que hacen es desarrollar las virtudes que necesitamos en el corazón. Por eso hablo de que Dios trabaja es profundamente. Dios trabaja más allá de donde los ojos humanos pueden ver. ¿Qué necesita usted y por qué Dios permite lo que usted está viviendo? No es para martirizarle, no es para sacrificarle, es para formarle. Porque una vez que usted adquiera la disciplina que no tenía o tenga el proceso de formación que antes no había, seguramente el Señor vuelve a abrir puertas para usted porque lo que era necesario aprender lo aprendió. Porque a veces se prolongan ciertas situaciones, porque somos malos para aprender. Todavía no lo aprendemos. Y cuando usted estaba estudiando, ¿qué sucedía? Bueno, en esa época, y estoy hablando del siglo pasado, a uno le tocaba hacer habilitación, curso remedial. ¿Recuerda todos los chances que le daban? Menos mal que llegó la promoción automática. ¿O no? Porque si no, uno estuviera ahí todavía repitiendo sexto, séptimo, octavo, ¿cierto? Porque rehabilitaba y rehabilitaba y rehabilitaba, no salía de ahí. No había aprendido lo que tenía que aprender. Y lo que Dios quiere es que usted aprenda. Aprenda a vivir como es necesario y posible en la vida. Usted no siempre va a escoger la clase de vida que tiene, pero va a escoger la respuesta que le da a la clase de vida que tiene. Ahora, no estoy hablando con personas que tengan unas situaciones extremas. Vámonos un poquito más hacia el sur del país o vámonos hacia el oriente del país y encontramos unas situaciones muy diferentes. Y si salimos de frontera nos encontramos con otras aún mayores. Y la gente ha tenido que aprender a vivir en circunstancias muy complejas y difíciles. Pues bueno, es mejor que lo vayamos aprendiendo nosotros ya. Porque solamente cuando entramos en ellas es que decimos qué es lo que yo tengo que aprender. Bueno, yo tengo que aprender a ser un buen administrador de mis recursos. Y eso lo puedo aprender ahora estando en los buenos tiempos. Yo puedo ser una persona generosa y tengo que aprenderlo ¿cuándo? En los buenos tiempos. Por eso vos era un hombre muy rico. ¿Por qué? Porque de alguna manera era un hombre también generoso. Y lo vamos a ver. Yo no me estoy inventando la historia. Estoy leyendo lo que la Biblia nos permite y vamos hasta ahí, hasta donde nos dice qué era lo que sucedía. Vayamos al versículo número 3, estábamos en el 3. En el versículo 4 dice, llegaba entonces voz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. El Señor te bendiga, le respondieron ellos. ¿Qué nota usted ahí? Llega el dueño del paseo, llega el empresario a hablar con sus trabajadores. Dice que cuando llegó Noemí y Ruth, él no estaba en Belén.
Ellas estaban en Belén, él no estaba en Belén. Seguramente época de jueces, alguna batalla, porque también el nombre de Boz significa fuerte, hombre fuerte en batalla. Seguramente él estaba peleando las batallas de Israel. Tenía sus trabajadores que velaban por sus bienes mientras él estaba haciendo esto. Cuando regresa y se encuentra con sus empleados, ¿cuál es el trato que les da? El Señor sea con vosotros. ¿Cuántas veces un empresario pasa por el lado de sus colaboradores ni saluda? Y si se refiere a alguno de los colaboradores para decirle algo que la semana anterior o el día anterior se enteró de que había hecho mal. Nos centramos en eso. Cuando llega una persona a decir que Dios te bendiga en este día, que ojalá te vaya bien en tu trabajo, ¿ha escuchado eso frecuentemente? Puede que haya casos. Y espero que esos casos estén aquí. Eso denota el carácter del hombre, que siendo aún el dueño y habiendo dejado administrativamente en manos de otros sus recursos, cuando viene, no viene a pedirle cuentas simplemente, bueno, ¿y qué pasó? Dígame cómo estamos con la cosecha. Sino lo primero es saludarlos cordialmente. Por eso digo que el carácter de Boz es un carácter que va mostrándonos por qué es un hombre tan próspero en épocas tan difíciles. Y estamos hablando en épocas difíciles, época de los jueces. Versículo 5. Luego Boz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores, ¿de quién es esta joven? Él vio seguramente a sus segadores recogiendo, pero vio detrás a ¿quiénes? A los pobres, a los extranjeros. También los vio. Y en ningún momento dijo, oiga, como que hay mucha gente recogiendo del resejo que va quedando. ¿No? Simplemente observó la gente que aún se beneficiaba de su propio trabajo. Era una manera como él invertía en los pobres, como invertía en los extranjeros. Y no le pesaba, tanto fue que pudo observar que había una persona que parecía que no era de su tierra, no era muy conocida. Y entonces él preguntó, ¿y esa joven quién es? Para uno llegar a eso tiene que observar, no solamente mirar. Él no llegó a mirar, él llegó a observar y notó una mujer diferente. Boz no conocía obviamente a Ruth. Recuerde que cuando ellos llegaron, él no estaba. Entonces pregunta, ¿y quién es ella? Ahora, pues, malintencionados como somos de corazón, ¿qué diríamos? Seguramente la china era joven, bonita, de buen cuerpo, y toda novela comienza así. Café. ¿Recuerda? Se enamoró de la que recogía porque era joven, bonita, ¿cierto? No, Ruth no era seguramente muy agraciada, y menos en esa condición, porque era una mujer pobre. Y apenas tenía lo suficiente para sostenerse ella y sostener a su suegra. Así que no era que venía bien peinada, bien arreglada, no. Era una trabajadora extranjera, pobre, pero tenía de pronto algo que la hacía diferente en ese ambiente. Porque es que una cosa es la pobreza y otra cosa es ser pobre. Podemos estar viviendo en épocas difíciles de pobreza, pero no necesariamente ser pobre, y eso no quiere decir que tengamos todo lo que queremos, sino que hemos aprendido a vivir con lo que tenemos contentos y a usarlo adecuadamente. Ni usted ni yo somos pobres, aunque no tenemos todo lo que quisiéramos, ¿o no? Y vaya haciendo su propio escaneo. ¿Qué cosas usted quisiera hoy que no puede tener? Y la lista empieza. Y usted sabe que esos buenos deseos que puede tener, porque es que no es malo que usted de pronto quiera viajar, quiera cambiar su carro, quiera comprar su apartamento, eso no es malo, pero usted sabe que en estos momentos, en estos tiempos, usted no puede hacer eso. Tiene su lista, pero tiene disciplina. Y de alguna manera sabe que eso puede esperar. Mientras tanto estoy contento con lo que tengo. ¿Recuerda cuando uno se parquea al lado de un vehículo nuevo? ¿Qué dice? Qué porquería. El de uno, ¿no? No el del otro. Qué bueno poder decir, qué bueno mi carro me lleva, me trae, es cómodo. Todavía dura un tiempito mientras lo puedo cambiar. Sí, lo voy a cambiar, pero todavía no tengo la oportunidad de hacerlo. Estoy contento con lo que tengo. Puede haber pobreza, pero usted declara si es pobre o no lo es. Versículo 6. El criado, encargado de los segadores, respondió,
es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Aquí hay una descripción de Ruth muy particular. Hace referencia primero a la nacionalidad. ¿De dónde es? De Moab. Y eso ya es decirle, mire, eso es de nuestros enemigos. ¿Sí o no? Inmediatamente. Y no hago alusión a ninguna nacionalidad, sino ese es de Moab. Ese es nuestro enemigo natural. Vino de allá. ¿Cómo se siente usted de pronto si un extranjero viene y asume lo que de pronto le correspondería al propio? ¿No estamos viviendo unas épocas así? América para los americanos, lo mío para mí, que nadie más venga a tomarnos lo que nos corresponde. Resulta que vos dices, oh, es moabita. Lo primero que le informaron es que es moabita. Y lo segundo, ¿qué? Que vino con Noemí, la pobre Noemí. ¿Recuerda cómo dijo Noemí que debían llamarla de ahí en adelante? Mara, amarga. La palabra Mara es amarga. Noemí significaba placentera. ¿Recuerda que lo vimos hace 8 días? Pero ella de placer ya no tenía nada. Vivía una amargura absoluta, viuda, sin hijos, pobre y cuidada por una moabita en su propia tierra. Eso es horrible. Pero no era así Ruth. Ruth no era una mujer amargada. Y se nota en su actitud. Es una moabita, es una mujer que vino con Noemí, pero ¿por qué está en el campo? Porque está buscando la provisión para ella y para Noemí. Está trabajando. ¿Cómo? Como pobre. Y en esto les agradezco a la mayoría de ustedes que ha traído mercados para la persona necesitada. Eso es parte de lo que usted ve en la fuente que tenemos a la entrada. Traemos mercados y nos enteramos de que hay personas que de pronto perdieron su trabajo, personas que tienen dificultades económicas hoy, y entonces de alguna manera la iglesia, a través de los miembros de la iglesia, proveemos no necesariamente la respuesta total, pero una parte que le pueda ayudar a solventar el tiempo difícil. Lo terrible que haya personas que lo rechacen cuando lo necesitan. Y lo hay. ¿Por qué? Porque somos demasiado orgullosos. Vamos llevando del bulto y nosotros preferimos que nadie se dé cuenta y comemos periódico en la casa. A veces uno es así, que nadie sepa que es que yo estoy pasando una época difícil. No, a Ruth no le importaba. Y sabían que era extranjera y que era pobre, pero no le importaba. ¿Estaba qué? Apegándose a la ley para poder sustentar a su suegra Noemí. Qué bueno, a veces nos toca. Y yo creo que a todos nos toca aprender un poquitico a tanto recibir como dar. Porque muchas veces somos buenos para dar, pero para recibir cuesta. Y eso denota actitud más que falta de necesidad. La actitud honesta de ser ayudado por otros. Bueno, le dijeron el moabita, es la que vino con Noemí, y en el versículo 7 viene la parte importante. Dijo el que era encargado de los que estaban cosechando, me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Eso dijo Ruth cuando llegó al campo y se direccionó hacia el encargado de los trabajadores. ¿Tenía que hacerlo? No, porque la ley le autorizaba como pobre y extranjera a que se ubicara detrás de los segadores y simplemente recogiera lo que iba quedando. Ella no tenía que pedir permiso. Pero aquí denota mucho el carácter de la persona. Y va al director de la obra y le dice, mire, ¿sabe qué? Yo soy pobre, estoy necesitada y tengo a Noemí a mi cargo y necesito que me permita recoger. Claro, con mucho gusto. Eso la ley dice que debe hacerse. Pero pidió permiso. Y mire lo que dice el versículo. Estoy en el 7 todavía. Entró pues y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un solo momento. Desde que llegó muy temprano, ha estado trabajando todo el día, quién sabe qué hora era, seguramente era ya 1 hora en la tarde, y no ha parado un solo minuto de recoger lo que los pobres tienen que recoger. ¿Es una actitud de pobreza la que tiene? No, está viviendo un tiempo de pobreza, pero no es una mujer pobre, porque mientras haya oportunidad de trabajar, trabaja.
Y si hay que trabajar más duro para poder proveer, toca hacerlo. Le escuchaba a otro empresario que decía, en esta época estamos trabajando el doble de lo que trabajábamos antes y todavía no tenemos la utilidad que teníamos antes. Y estamos trabajando el doble. Nosotros quisiéramos seguir trabajando lo mismo que trabajábamos antes y estar ganando más. Unas épocas como estas no se prestan mucho para eso. Pero hay que trabajar. Y hay que trabajar que de pronto el doble. Ahí es donde empieza a afinarse realmente lo que hay en el corazón, en la profundidad de nuestro corazón. Que somos muy fieles con Dios y somos muy agradecidos y lo alabamos y le bendecimos mientras las condiciones sean favorables. Pero cuando las cosas son difíciles empezamos nosotros a decir, ¿y por qué Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y yo por qué tengo que pasar por estas? Complicado, complicado. Recuerde que Dios está formando, moldeando. Y es una mujer que viene del extranjero, es una mujer pobre. Y está Dios moldeando su carácter y la mujer está respondiendo bien. Me toca trabajar duro, trabajo duro. Y no solamente por ella, sino por su suegra. Ha trabajado sin cesar. Diligencia, esfuerzo, superación, lo que tenía. Vamos al 8 y 9. Entonces Booz dijo a Ruth, oiga bien, por ese informe que acaba de recibir, va el mismo dueño del terreno direccionándose a Ruth. Booz le dijo a Ruth, oye hija mía, no te vayas ni recojas espigas en otro campo, te quedarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Imagínese, ¿quién estaba viendo a Ruth trabajar como trabajaba? Uno diría, a mí, ¿quién me ve? ¿Quién lo ve? Usted no sabe quién lo está viendo. Y usted no sabe que ese que le está viendo puede ser la puerta que le lleve a otra condición, dependiendo de cómo usted trabaje. Porque cuando vos le pregunta al administrador del campo, ¿cómo van las cosas? Dice, no va bien. Y esa pelada que ve usted allá, una tenaz. Una mujer que no para de trabajar. Y es extranjera fuera de eso. Y obviamente debe ser pobre. Pero es una mujer esforzada. Es una mujer que está ganándose la vida con mucho sudor. Ah, bueno, dice vos. Recuerden, vos, un hombre de un corazón muy amplio. Se acerca a ella y le dice, tranquila. Es moabita, ¿recuerdan? Tranquila, no te preocupes. Hija mía, empieza por ahí. Volvemos a los tratos de los empresarios con los empleados. Tranquila, hija mía, no te preocupes, yo ya he dado una orden. Que mis segadores, cuando empiecen a recoger, dejen una porción adicional para ti. Te vemos muy esforzada y te vamos a colaborar. Cuando usted trabaja así, siempre se abren puertas para usted. Siempre. Nosotros nos quejamos de que ¿por qué Dios me tiene en estas? Porque no está siendo agradecido con estas. Entonces no lo puede llevar a las otras. Pero cuando usted en estas difíciles, complejas, usted está agradecido de poder aún hacer eso, seguramente Dios abre puertas y le dice, venga, vamos a llevarla a otra situación. Ya seguramente mejoraría. Y no solamente eso, sino le dice, y mira, ya no te considero ni siquiera una pobre extranjera, sino ven y júntate con mis criadas. Y ve, y si necesitas tomar agua del cántaro de mis criadas, tienes libre acceso. ¿A qué otro pobre le dirían eso? Es la actitud. Es la actitud. José en Egipto. ¿A qué extranjero que llegó como esclavo se le va a decir, mire, tome las llaves del reino y administre Egipto en los tiempos de abundancia para los tiempos de escasez? ¿Recuerdan a José? ¿A qué extranjero? Es por la actitud que asume. Y la actitud que se asume, cuando es la correcta, Dios la respalda. Por eso estas épocas lo que están sacando a relucir son las actitudes que nosotros manejamos. Y muchas veces nos encontramos con la persona que no queremos ser. Y cuando vemos esa realidad en nuestras vidas es que buscamos los cambios más profundos. Y entonces se le dice, tranquila, también he dado orden de que te proteja. Mire cómo le dijo, ¿no? Le dijo, he dicho a mis criados que no te molesten. ¿Quién no aprovecharía el momento para verla pasar por ahí, moabita, vieja no sé cuál?
pueblo que no nos dejó pasar por allá, ¿recuerdan? Estaba en amenaza seguramente. Alguno malintencionado pudo haberle hecho daño, pero aún ordenó que le protegieran de cualquier situación que pudiera causarle daño. Entonces mire todo lo que empieza a abrirse para Ruth. Claro, estaba sudando, estaba cansada, seguramente poco tiempo tenía para ella, pero estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Y Dios lo ve y Dios empieza a abrir espacios nuevos. 2:10, esto es largo y el tiempo es corto. Entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas siendo yo extranjera? Imagínese, ella sabe quién es. Inclina su rostro, se postra. Recuerde que es moabita, está en tierra extranjera, es pobre, está ante el dueño de la fábrica. Un hombre poderoso, ella una insignificante mujer del campo. Y se arrodilla y se postra y le dice: oiga, permítame preguntarle, ¿qué intenciones tiene usted conmigo? Perdón, leo otra vez. ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas siendo moabita y extranjera y pobre? ¿Recuerdan? Claro, ella pregunta. Cualquiera preguntaría, de eso no dan tanto, tan bueno, tanto no dan. ¿Recuerdan? ¿Por qué me está favoreciendo de esa manera? ¿Sabe cuál es la palabra que usa ahí? Gracia. ¿Y sabe qué dice la Biblia cuando usted tiene actitudes correctas? Que Dios le da gracia. Gracia es eso, que la gente nota en usted y que lo lleva a hacer algo por usted que con nadie más haría. Tanto es que usted misma piensa en su interior: ¿qué intenciones traerá detrás? ¿O no? Porque cuando yo no me merezco lo que me están dando, cuando yo no soy el que me gané el favor que estoy recibiendo, yo inmediatamente pregunto: ¿y qué hay detrás de esto? Es normal. Pero miren lo que dice Proverbios. Voy a leer un proverbio de Salomón. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son conforme al corazón de Dios, aún a los enemigos Dios hace estar en paz. Increíble. Mire, yo cada día que leo la Biblia me asombro. Y hay pasajes como estos que yo quedo, cuando los leo y los repaso y los estudio, yo tengo que decir: Señor, las sabes todas, todas las sabes. Y esto es imposible que sean circunstancias de buena suerte para una persona. Porque tu palabra en otra parte nos dice qué es lo que está pasando. Una persona, aún extranjera, una persona en condición de pobreza, aún es agradable en sus caminos delante de Dios por la actitud que asume. Y entonces a una persona así, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Imagínense. Y nosotros muchas veces ahí recelosos, a la defensiva siempre en los trabajos, ¿no pasa? Yo conozco muchas historias que con un ojo trabajamos y con el otro nos defendemos. Es bueno que usted simplemente trabaje para Dios, con la actitud adecuada, porque Dios aún a sus enemigos los pone al margen. Pero cuando nosotros somos los que queremos defendernos de los enemigos y empezamos a hacer lo mismo que hacen con nosotros, simplemente caemos en la condición de que no, eso no le agrada a Dios. Estás haciendo exactamente lo mismo que haría cualquiera, pero tú tienes que hacerlo diferente. Luz en medio de ¿qué? Oscuridad. Que se note que estás ahí, que brilles de tal manera que la gente diga: esta persona no es común y corriente. Claro, es que después nos dan lugar para decir por qué no lo somos. Porque nosotros a veces hablamos mucho de Dios y hablamos de cómo es Dios con nosotros y Dios, y cuando vamos a la acción es todo lo contrario. Y por eso hay gente que dice: no, es que esos cristianos hablan demasiado, pero demostrar muy poco. Qué bueno demostrar, que me dé lugar para poder hablar después y decirles: no, es que yo soy una persona que trato de hacer las cosas como Dios me pide que las haga. Versículo 11. Vos le respondió: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Mire, ya vos empieza a investigar un poco más. No es solamente una mujer que llegó y empezó a trabajar y no ha parado de trabajar,
sino empezó a averiguar y le empezaron a dar otras razones. No, es que esa es moabita. Y renunció a su tierra, renunció a su familia, renunció a su propia religión y se vino solo por acompañar a Noemí, una vieja viuda, pobre, que no tenía expectativa de poderla bendecir de ninguna manera. Se vino con ella a ayudarla, a ampararla, a cuidarla. Empezó a oír lo que de pronto nadie sabía, porque no lo hizo por eso. Ella no vino a cuidarla para ver si de pronto con eso tenía una carta de presentación y que le pudiesen. No, ella simplemente asumió, eso era lo que me tocaba hacer, eso hago. Y siempre lo hemos dicho, antier hablaba con Juan Miguel, que vino de México, fue miembro de la iglesia y ahora está viviendo en México, y me decía, ¿sabe qué? Ahí, y escucha nuestros temas los sábados o entre semana cuando no puede el sábado, dice, ¿sabe que hay temas que me han tocado tan profundamente? Porque he vivido situaciones muy similares en mi vida. Y eso me alegró mucho, porque sé que también muchos de nosotros hemos vivido situaciones similares, pero que alguien me diga, mire, es que estaba candidato en el mes de junio a la posición por la que yo había trabajado todo el tiempo. Y obviamente en el campo técnico suyo no son muchas las oportunidades de ascenso. Esa era como de las últimas, si no la última. Y estaba preparado y efectivamente llegó el momento en que era necesario hacer el relevo en ese cargo y lo llamaron para hacerle una entrevista. Fue una entrevista y un test de 1 hora y media. Y después cuando salió él pensó que era el puesto. Está en la compañía hace mucho tiempo, conoce la compañía lo conoce a él, tiene resultados. Esta es una promoción a ir más allá de lo técnico, me dice. Esta es una promoción ya para ir más a lo directivo que lo técnico. Y yo me sentía la persona que debía ocupar ese cargo. Y cuando llegó el momento de elección, trajeron a otro de afuera. Hubo momentos en que estuve dispuesto a renunciar, a tirar todo. ¿Por qué? Porque aquí no es justo. Yo me esfuerzo, yo quiero luchar, yo he trabajado por la empresa, aún estoy asumiendo retos que de pronto no estoy preparado, pero quiero asumirlos para crecer. Pero no fue su cargo. Pero después reflexionó con todo lo que Dios va hablándole, dice, no, y ya le di gracias a Dios. Estoy en esta posición, seguramente como en otros casos ha pasado en mi vida, Dios más adelante me muestra propósitos que no alcanzo a ver, pero ya ese momento lo pude pasar. Y estoy contento porque tengo una buena esposa, tengo una hijita, estoy bien en México, me siento, hubiese sido ideal, pero aquí estoy bien todavía. Increíble. Claro, hubiésemos celebrado diciendo, te ascendieron, te dieron un nuevo cargo, te sumaron al salario que tenías, muy bueno sería. Pero yo digo, mejor aún, porque está probándose la calidad del corazón de un hombre. Que es más importante que cualquier ascenso o cualquier dinero que usted pueda recibir. Porque ningún ascenso, ningún dinero puede formar el carácter como lo forma Dios. Y a veces es a través de esas circunstancias. Y está uno sujeto. Y aquí entonces dice, yo he conocido de ti, renunciaste a todo para venirte. Mire lo que dice Job 22, porque le mencionó algo, le dijo, y aún renunciaste a tus dioses de Moab y te uniste al único Dios que es el Dios de Israel, dijo así. Vean lo que dice Job 22. ¿Recuerdan a Job? Job dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Solo por una sola cosa que dice allí, dice, vuélvete en amistad con Dios. Asume a Dios como el Dios que es tu proveedor, tu sustentador, en quién vas a confiar. Cuando tú haces eso, viene toda esta gama de bendiciones. Hace 2 semanas estuvimos en esa campaña de orar para abrir los cielos y que venga lluvia de bendición sobre nuestra nación. Eso estuvimos haciendo. Eso es lluvia de bendición. Vuélvete en amistad con Dios.
Pon las palabras de Dios en tu corazón, vive conforme a lo que Dios dice y Dios empezará a hacer cosas que te van a asombrar. Y está ahí Job diciéndolo. Job lo está diciendo. Y recuerden ustedes la historia de Job, muy similar a la de Ruth. Y está en la experiencia de Ruth. No quisiera dañarle a usted la historia, pero la historia de Ruth termina como la de Job. Pasó por el valle de sombra de muerte y fue llevada a los gloriosos estados de bendición que Dios tiene. Pero pasó por el valle de sombra de muerte. Muy bien, versículo 12. Le dice vos todavía que el Señor te recompense por ello y que recibas tu premio de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos no es un sacerdote, es un hombre que también conoce muy bien la ley. Recuerda que la aplicaba para los pobres y necesitados. Él conocía la ley y la aplicaba bien. Y él también sabe lo que Dios dice en su palabra y que Dios cumple lo que promete. ¿Qué era lo que había hecho Ruth? Dice, el Dios bajo cuyas alas viniste a refugiarte. ¿Dónde usted lee eso en la Biblia? Salmo 91. ¿Quiere leerlo? Bueno, si usted tiene su Biblia física, si no la tiene, abra su dispositivo o si no, cierre sus ojos y escuche. Para todos hay. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío. Si me regalas agüita por allá alguien, porfa. Gracias, Edwin. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 10,000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Para la señora. Gracias. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91. Un salmo que en muchas casas está la Biblia abierta ahí. La página del Salmo 91 arrugada amarilla. Nunca lo han leído, pero la Biblia tiene que estar abierta ahí en el Salmo 91. Mi tita Cecilia, le he contado la historia, ¿no? Su papelería, y le decían que la manera de proteger su papelería era el Salmo 91 abierto, y lo tenía siempre abierto y Dios lo había guardado. Hasta un día que vinieron los ladrones y se robaron todo menos el Salmo 91 y la Biblia, pero es increíble. No es para tenerlo ahí, es para poderlo hacer parte de uno. ¿Y cómo lo hacemos parte? Como hizo ella. Habiendo renunciado a todo, vino a cobijarse bajo la sombra de las alas del Dios Todopoderoso y no le faltó provisión. Dios es así. Por eso estos tiempos que son difíciles, lo que están demostrando es el carácter nuestro. Están demostrando de qué somos hechos. Y desafortunadamente a veces el espejo nos muestra el que no queremos ver. Pero por eso es que el Espíritu Santo trabaja en lo profundo de nuestro corazón para cambiar aquellas cosas, porque Dios nunca nos censura o condena. Dios nos muestra lo que necesitamos cambiar. Y como muchas veces decimos, es que yo no puedo con eso, el Señor dice, yo te voy a ayudar. Y da el giro. Porque así es. Versículo 13, vamos llegando al final. Ella le dijo, Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. Recuerda
la intencionalidad que ella se imaginaba en vos? ¿Por qué es tan bueno conmigo? ¿Por qué ha ordenado que de alguna manera me protejan, me generen provisión adicional? Ella pensaba que era que vos tenías algún interés particular en ella, y no. Lo que vos sabías es que una persona que tome esa decisión de hacer de Dios su confianza y fortaleza, esos son los resultados que va a haber. Eso es lo que le está diciendo vos. Y cuando ella entiende todo eso, dice, bueno, buena decisión tomé. Haberme venido a cobijar bajo la sombra del Omnipotente, buena decisión es. Y la estoy viviendo intensamente. Por eso es que Romanos 8:28, ¿qué es lo que dice? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Por eso estas épocas nos van a ayudar a bien. Eso fue como la pandemia. Los que sobrevivimos salimos bien. ¿O no? Bueno, algunos no. Hay gente que todavía está pasando problemas mentales, emocionales y aún físicos como consecuencia. Porque los cogió desafortunadamente mal parados. Las situaciones difíciles no vienen a decirle prepárese que vengo. Llegan en cualquier momento. Uno tiene que estar preparado para ellas. Y la vida cristiana no es solamente que Dios le aumente, Dios le sume, Dios le dé, sino que Dios lo prepare para lo que sea que venga en la vida. La vida cristiana es para estar preparados para lo que venga, no sabemos qué viene. Yo no le puedo decir qué va a pasar en el 2026 en el país, ni qué va a pasar con Rusia y con China y con Estados Unidos. Yo no le puedo decir qué va a pasar con el Medio Oriente. No le puedo decir muchas cosas, pero sí le puedo decir qué va a pasar si usted confía en el Señor. Y miren, esto estuve pensándolo y creo que es necesario hasta leerlo literalmente. Un cristiano debe caminar con Dios día a día, a fin de que cuando se encuentre en un momento crítico, pueda elegir con serenidad el camino por el que debe andar, el camino que Dios quiere que siga para su propio bien. A veces, cuando una persona llega a un punto crítico, queda bloqueada, inmovilizada, no sabe qué hacer. Otros, por el contrario, se dejan guiar por sus impulsos momentáneos y toman rápidamente decisiones como si estuviesen huyendo. Pero el Hijo de Dios tiene los recursos divinos a su alcance y puede encomendar su camino a Dios y tomar una determinada dirección y al mismo tiempo sentir paz. Esa es la diferencia. Eso es lo que Dios dice y eso es lo que Dios hace. Entonces la vida cristiana no se trata de religión, no se trata de estar regularmente asistiendo a un ritual, cualquiera que sea. Lo que se trata es de tener confianza en un Dios que ha demostrado ser digno de ella. Porque si Dios alguna vez hubiese demostrado que no es digno de confiar, pues apaguémonos y vámonos. Pero Dios lo que ha demostrado siempre, y hay historias e historias que nos dicen que Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno y que nunca nos abandonará ni nos dejará avergonzar, siempre y cuando nosotros en Él pongamos nuestra confianza y hagamos lo que tenemos que hacer. Sí, yo no le estoy diciendo que esto va a ser fácil y que va a tocar trabajar más duro y ganar la mitad, pero ¿sabe qué? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no se dé el lujo de usted de decir, es que yo no me regalo. No se trata de regalarse. Se trata de vivir la situación como la situación es. Yo he encontrado muchos que me han dicho, es que yo no me regalo y llevan 3, 4 años sin trabajo. No se trata de regalarse, se trata de aprender. Se trata de aprender. ¿Qué es lo que tienes que aprender? Versículo 14, a la hora de comer, vos le dijo, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Se sentó ella junto a los segadores y él le dio del guiso. Comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. ¿Recuerda la historia que le conté en Villavicencio cuando no hubo provisión financiera y nos tocó sentarnos a la mesa con mis hijos y decir, hoy es día de ayuno? Yo no les iba a decir que no haya comida. Lo que le estaba diciendo es que hoy decidimos no comer porque había ayuno. Y así nos tocó algunos días hasta que alguien llegó a la iglesia con un bulto de arroz. Era Villavicencio, la cosecha de arroz, llegó con un bulto de arroz, dijo, mire, yo traigo mi diezmo en arroz. Ah, bueno, listo. A comer arroz.
arroz frito, arroz relleno, arroz sudado, arroz de todo. Pregúnteme qué se puede hacer con arroz y yo le puedo decir qué se puede hacer con arroz unos buenos días. Hasta que cuando ya se cumplió la lección aprendida, porque ahí estaban mis hijos sentados a la mesa y nunca les dijimos que Dios era infiel para darnos comida, sino que Dios trataba a través de las circunstancias. Vino otro discípulo y me dijo, los voy a invitar a comer. Era la graduación de la lección aprendida. Y nos llevó a un restaurante chino, arroz chino. Era lo último que no habíamos comido, no teníamos las raíces para el arroz chino. Y aquí estamos y no estamos mal. ¿Usted se imagina cuánto tiempo llevaba Ruth comiendo y se sentó a comer un guiso y comió hasta que se sació y sobró? Ese es el día de graduación. Había aprendido la lección y estaba haciendo lo que le tocaba hacer y Dios empezaba a abrirle panorama a ella y pudo comer con vos. Vuelvo a insistir, vos, invitar a una extranjera moabita, pobre, para que se sentara y comiera de la comida que él comía. El carácter de vos es un carácter que vale la pena admirar. Ese es el tipo de hombres que Dios quiere que estén al frente de los destinos de una nación. Esos son los hombres. Son los hombres que no piensan en cómo utilizarte, sino cómo servirte. Y cómo ir ayudándote cada día a que seas mejor y estés mejor cada día. Y a esos hombres Dios son los que Dios bendice, a esos hombres. Los otros, como dice la Biblia, vendrán a pobreza. Claro, el que retiene más de lo que es debido, vendrá a pobreza. Libro de Proverbios. 15 y 16. Cuando se levantó para seguir espigando, Booz ordenó a sus criados que recojan también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos, dejarlo para que lo recoja y no la reprendáis. ¿Recuerdan? Atrás como pobre, déjenle un poquito más. ¿Sabe qué? Más bien dejen que ella también recoja con ustedes, pero lo que ella recoja no lo sumen a lo mío, déjenselo a ella. Y si le pueden dar otro poco más, imagínense, en un día empieza a cambiar toda la historia, porque para Dios difícil no es. Nosotros que a veces decimos, ¿y cuánto va a demorar esto? ¿Sabe cuánto va a demorar? Puede demorar un día, siempre y cuando usted esté en la actitud adecuada y haciendo lo que le corresponde. Puede demorar un día le cambió la vida. Tanto que cuando llegó donde Noemí se aterró de que hubiese llegado más temprano, llenita, contenta y fuera eso con comida. Claro, eso no es normal. Ahí es donde se prueba la fidelidad de Dios. No es en las épocas de abundancia, es en las épocas de escasez. Ahí se prueba la fidelidad de Dios. Así que estos son los mejores tiempos para probar la fidelidad de Dios. Porque es aquí donde Dios no falta. Es aquí donde Dios siempre está con nosotros. Y termina diciendo en el 17, espigó pues en el campo hasta la noche. Oiga bien, no, ya llenita, ya con más provisión, yo me hubiera ido más temprano. No, se quedó hasta la noche. Y cuando desgranó lo que había recogido eran más de 20 kilos de cebada. Los tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había espigado. Luego sacó también lo que había sobrado después de haber quedado satisfecha y se lo dio. Suegra le preguntó, ¿de dónde has espigado hoy? ¿Dónde has estado trabajando? Bendito sea el que te ha favorecido. Ella contó a su suegra con quién había trabajado y añadió, el hombre con quien he trabajado hoy se llama Booz. ¿Recuerda? Así comienza el capítulo. Noemí tenía un pariente, Goel, que se llamaba Booz, el que podía redimirlas. Y empezó Dios a redimirlas a través de Booz. Bueno, ¿quiere que me le tire la historia para que no lea los otros capítulos? Pero léalo. Finalmente, Noemí se volvió la suegra ¿de quién? De Booz, porque Ruth era como una hija para ella ahora. Se volvió la suegra porque Ruth se casó con Booz al final. Claro, partidazo de eso no se puede dejar escapar. Pero esa pobre moabita tampoco había que dejarla escapar, ¿o no? De pobre a criada, a segadora, a dueña y propietaria. La historia puede cambiar. La historia puede cambiar. Depende de la actitud que uno quiera asumir.
Entonces, ¿estamos viviendo buenos tiempos? Claro. Tiempos difíciles también. Pero eso depende de cómo nosotros asumamos lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso es lo que esperamos, que cada uno de nosotros como cristianos respondamos al reto que tenemos. Dios es fiel y no nos dejará avergonzar. Vamos a orarle y vamos a darle gracias a Dios. Siga usted leyendo los capítulos 3, 4, 5. La palabra de Dios es eso, es útil, enseña, redarguye, corrige, exhorta. La palabra de Dios es como un espejo, dice ella misma, que cuando nos miramos podemos observar tal como somos, no como nos imaginamos o como otros piensan de nosotros. Cuando Dios nos mira, mira lo que nadie más puede ver, el corazón, las actitudes. Y lo que Dios está interesado es precisamente en eso, en los cambios bien profundos de nuestro corazón para llegar a ser las personas que Él quiere que seamos. Y tenemos que reconocer que estamos en el proceso. Ninguno de nosotros ha llegado a decir, es que yo ya acabé el proceso. No, estamos en el proceso. Y todavía hay días en que nos levantamos y el Señor nos confronta y decimos, Señor, sí, tienes toda la razón. Todavía en esa área de mi vida me cuesta. Todavía en esa área de mi vida tengo problemas. Todavía estoy luchando ahí. Porque todavía somos parte del proceso de Dios, de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso, tome la vida cristiana no como una etiqueta religiosa. Tome la experiencia de tener una relación personal con Dios como lo hizo Ruth en su momento. Ruth tenía sus creencias, tenía sus dioses. Los moabitas tenían muchos dioses, dioses para cada una de las diferentes áreas de necesidad. Pero un día encontró a un Dios que le suplía todas sus necesidades. Un Dios que estaba con ella donde ella fuera. Un Dios que estaba en las circunstancias donde ella estuviera. No un Dios que esperaba que tú lo hicieras y llegaras a Él a decirte lo logré, sino un Dios que se ponía al lado a decir vamos a hacerlo. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. No es un Dios que nos está esperando para a ver si logramos llegar, sino un Dios que vino y se hizo como nosotros y se puso a nuestro lado para decirnos, yo te voy a ayudar, te voy a decir cómo, solo que tú me dejes que te enseñe cómo hacerlo. Por eso es necesario decírselo, Señor, yo te entrego mi vida y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que sea. Por haber asumido mi vida y haber decidido como a mí me parecía, he tomado decisiones que me han causado daño y he causado daño a otros. Y te pido que me perdones. Pero yo quiero aprender de ti. Tú mismo me invitas a que yo venga a ti y te diga, quiero aprender de ti. No me obligas, no me forzas. Y me tienes paciencia. Si aún no lo quisiera hacer, aún conmigo vas y me esperas. Pero hoy es el día en que yo quiero decirte, yo me quiero disponer para ti. Yo quiero confiar en ti. Yo quiero dejar de hacer las cosas como a mí me parece o como otros dicen que deberían ser. Yo quiero escucharte, yo quiero aprender de ti. Y quiero decirle que esto no es una decisión instantánea de una oración mágica. Este es un inicio de proceso en la vida. Cuando uno se decide a actuar, el Señor empieza a trabajar. En unos demora más, en otros demora menos, en unos los hace de una manera, en otros lo hace de otra, porque cada uno de nosotros es diferente. Pero a cada uno de nosotros nos conoce con esa diferencia. Proceso que en este tiempo se ha intensificado. Y usted lo ha vivido, lo ha visto a su alrededor. Temores, miedos, ansiedades. Empezar a jugar con las mismas reglas que otros juegan para poder estar vigente. O aprender a confiar en Dios y hacer lo que tenemos que hacer. De la manera que hay que hacerlo. Y aparentemente eso no va a cambiar el mundo, pero sí va a empezar a cambiar el mundo donde Dios te ha colocado.
Señor, lo único que te pedimos, de muchas necesidades que tenemos, es que nos permitas dejar que nuestro corazón sea tratado por ti, Señor. Te podríamos pedir alimento, vestido, vivienda, trabajo, tantas cosas que son necesarias, pero la más importante de todas las necesidades es que hagas de nuestro corazón un corazón como el que tú quieres que tengamos. Las actitudes, para que así como lo dijimos hace 8 días en el capítulo 1, podamos tomar decisiones con convicciones inquebrantables a pesar de los tiempos difíciles. O como lo estamos diciendo en este capítulo 2, un Dios soberano que está con nosotros en los tiempos difíciles. Que no me quede la menor duda de esto. Un corazón que pueda descansar en ti, entregarte, soltarte y dejar que tú vayas obrando. No se trata de suerte, se trata de promesas cumplidas. No te dejaré ni te abandonaré, no te hará falta ningún bien. Supliré todo lo que te haga falta conforme a mis riquezas. Esas son promesas de Dios que Dios cumple. Pero en la medida en que nos dispongamos, Dios lo va haciendo. Que nos ha tocado difícil, duro, más duro todavía, bueno, asúmalo. En lugar de decirle, Señor, quítame las cargas que en este momento me agobian, más bien pídale fuerzas para saberlas sobrellevar hasta donde es necesario llevarlas. Claro, Él podía quitarlas, pero ¿por qué las ha permitido muchas veces? ¿Qué capacidad está desarrollando en ti, no para ahora, sino para los tiempos que vienen? Es que es fácil vender un evangelio que diga, no te preocupes de nada, Dios te quita todo lo que estorbe. No, Dios aún permite muchos de esos estorbos para desarrollar el hombre o la mujer que Él quiere formar para desafíos mayores. Y eso es lo que Dios está haciendo. Solamente siéntese cada día y pregúntele, Señor, hoy, ¿qué fue lo que me quisiste enseñar a través de? Y haga esa pregunta, ¿qué me enseñaste hoy a través de? Con un jefe difícil, con un cliente difícil, en una relación difícil, en unas circunstancias económicas difíciles, ¿qué me quisiste enseñar? O también, cuando resultan tus negocios, cuando sale adelante tu trabajo, cuando tus relaciones son las mejores, también pregúntate, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque es en todo y por todo que somos enseñados, para estar bien o estar en escasez. Pero volvamos a hace 8 días, decisiones con convicciones que se vuelvan inquebrantables las decisiones. No estamos para rajarnos. Versículos preciosos que aún muchas veces son un reto y un desafío, como Hebreos 11. Estos hombres de los que habla Hebreos 11, dice la Biblia, no eran dignos de este mundo. ¿Qué quiere decir? Esos hombres eran tan grandes que este mundo les quedó pequeño. Que Dios diga eso de nosotros. Estos hombres no son dignos de este mundo. Este mundo no los merece, pero aquí están porque necesitan estar ahí. O como diga también allí en el libro de Hebreos, no son de los que se echan atrás, de los que se van de reversa. Son los que perseveran aún en los tiempos más complejos. Ese es el carácter de los hombres y mujeres que Dios quiere para estos tiempos. Y es el que debemos pedirle a Dios por nosotros y por los que nos rodean. Por aquellos que dirigen destinos, que toman decisiones que trascienden al bien particular, a un bien común. Es el tiempo para orar así. Es el tiempo para pensar de esa manera y es el tiempo para evaluarlo de esa forma. Señor, aquí hay muchos que somos como Ruth, que tenemos necesidades, que tenemos limitaciones, pero que aún así hemos decidido actuar y aún queremos seguir actuando. Y yo doy testimonio de muchos de los que están aquí, que aún a pesar de que las cosas van muchas veces en contra y pareciera ser que son injustas, yo sé que tú eres un Dios justo y un Dios fiel.
y que finalmente todas las cosas las encaminarás para bien, para todos aquellos que en ti confiaron porque te amaban a ti. Permite que nuestro país sea un país que surja, un país que avance, un país que se vuelva a levantar, pero por hombres y mujeres que toman decisiones inquebrantables. Gracias te damos y te bendecimos por permitirnos cada día recordarlo y en cada nuevo reto asumirlo, y aún en cada situación que aparentemente no cambia, perseverar en ella. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y coloque paz en tu corazón. Esa es la oración de Dios para ti. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Ya usted sabe lo que Él es, de lo que Él es capaz. Solo una pregunta para llevarnos. Yo estoy haciendo todo lo que de mí se espera que haga. Yo estoy haciendo lo que Él me pide que yo haga. Porque Él hace siempre mucho más de lo que nosotros podemos creer, de lo que nosotros podemos pensar o pedir. Pero se trata de nosotros, de ponernos en sus manos. Haznos esforzados y valientes en esta
esta época, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el lunes. Tenemos alborada a las 6 de la mañana para que se conecten, y nos vemos el martes en el ayuno, y ya el fin de semana nos volveremos a ver. Dios les bendiga.